El online de Super Smash Bros. Va mal tanto en la Switch como en emuladores, así que yo te voy a enseñar cómo configurarlo correctamente para que puedas jugar al online de Super Smash Bros. En PC sin ningún tipo de lag. Y al final te hablaré sobre el torneo que estamos haciendo en el canal, así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es qué emulador vamos a usar. Vamos a usar en este caso el emulador Citron, pero ojito, no cualquier versión. El Citron tiene todas estas versiones de acá, pero el online del Smash solo funciona bien en la versión 0.4. Si en algún momento una versión nueva mejora el online, se los dejaré en la descripción y en el Discord, pero por ahora 0.4, así que la seleccionamos y eligen su sistema operativo, ya sea Linux, Windows o hasta Android. Una vez descargado, ya se la saben, dan clic derecho, extraer aquí y aquí tenemos nuestro Citron. Si ya lo tenían y quieren transferirse todos sus archivos de guardado y demás a esta versión, les dejo este video por acá donde explico cómo actualizar el Citron sin perder nada. Ahora abrimos nuestro Citron 0.4 y nos va a sacar este mensaje, que nos faltan las keys y el firmware. Si ustedes ya las tenían, instálenlas, si no, ya les voy a mostrar. Pero primero añadimos la carpeta de nuestro juego para ver si lo reconoce. En mi caso no lo reconoció, entonces necesitamos las keys y el firmware. Yo recomiendo ahora mismo la versión 18.1.0. Les dejé acá un video de 1 minuto de cómo instalarla si es la primera vez que usan un emulador. Una vez que hayan aplicado todo y reinicien el emulador, ya nos aparecerá nuestro juego, que vamos a tener que configurarlo, una configuración muy concreta, pero sobre todo vamos a tener que aplicar la update. Miren que aquí tengo la versión 13.0, esa no nos va a servir, necesitamos la última. Para eso le damos aquí en Files, instalar Files to Run y buscamos nuestra actualización del juego. Le damos a instalar, se empieza a instalar la update y como ven ahí ya nos sale que tenemos la versión 13.0.3. Los DLCs no son necesarios instalarlos, pero se instalan de la misma forma. Ahora sí, vamos a configurar el juego para poder jugar el online de manera correcta. Y hablando de juego, te voy a regalar el juego AAA que tú quieras. Y es que la verdad, con los superprecios de Neva me estoy comprando más juegos que nunca. Es que Neva tiene los juegos apenas sale con descuento y las suscripciones como el Switch Online súper baratas, hasta descuento en las monedas de juegos free to play. De hecho, hasta el Tinder Premium te puedes comprar más barato. Por ejemplo, ahora que salió Monster Hunter Wilds, ya aquí lo tenemos hasta 33% de descuento. The Last of Us parte 2 para PC, descuento. Y además de que te puedas comprar juegos desde $1, tiene las suscripciones al online súper rebajadas. Por ejemplo, el Switch Online, que en mi país vale alrededor de $26, aquí lo tienes alrededor de $21. Lo mismo el PlayStation Plus y el Game Pass Ultimate. Y ya con los códigos que yo te dejo en la descripción y en el Discord, el precio baja aún más. Y espérate que se pone mejor, que para los juegos free to play te regalan dinero. Por cada recargas que hagas para juegos como el PUBG Mobile, el Marvel Rivals o el Honkai, te dan un par de dolaritos. Es decir, te dan cashback. Y si no te gusta pagar con tarjeta, pues puedes pagar hasta con efectivo, porque tiene todos estos métodos de pago según tu región. Y hablando de región, en Neva te avisa en qué región puedes activar cada producto para que sea más cómodo. Entonces, el sorteo. Y es que como los precios están tan bajos, yo dije, les voy a regalar algo a ustedes. Así que ven a los directos los domingos que voy a sortear el juego que ustedes elijan a los que usen los links de Neva que están en la descripción. Así les agradezco por apoyar las marcas que apoyan al canal y gracias a Neva por patrocinar este video. Sigamos. Entonces, vamos a configurar el juego. Para eso, vamos a dar clic derecho sobre él y le vamos a dar a propiedades. Nos vamos a fijar que la update está activada. Nos vamos a ir a System, vamos a elegir el idioma de nuestro juego y súper importante, nos vamos a fijar que esto diga 4 GB, ¿vale? Muy importante. En CPU lo vamos a dejar en auto y en gráficos van a copiar esta configuración que yo tengo por acá. Esto para que nos dé el máximo de FPS y vaya bien el online. Y aquí vamos a desactivar el VSync. Vamos a poner VSync off. Si a ustedes cuando abren el juego se les queda la pantalla en negro, entonces lo van a cambiar de Vulkan a OpenGL. Pero de manera normal dejen Vulkan que da más FPS. Y aquí en gráficos avanzados, esto de high lo vamos a poner en normal. Y aquí donde dice método de recompresión lo vamos a bajar. Si tenemos una gráfica de 2 GB, por ejemplo, lo vamos a poner en BS1 o una integrada. Y si tenemos una gráfica de 4 GB, lo vamos a poner en BS3. Yo lo voy a dejar normal. Y aquí vamos a activar esta opcióncita de acá. El resto lo vamos a dejar tal cual. Vamos a darle OK. Y ahora vas a hacer una cosa súper importante. Vas a abrir tu juego y te vas a poner a jugar con la CPU. Contra más personajes juegues y diferentes, mejor. Porque vamos a cargar los shaders. Vas a ver que una vez que empieces el juego y carguen animaciones, el juego se va a ralentizar. Eso es porque el emulador está guardando los archivos de esas animaciones. Y eso va a ser importante porque si cuando estemos jugando online, que ya vamos a activarlo, se empieza a cargar shaders en mitad de la partida online, se va a desincronizar y nos va a sacar de la partida o de plano vamos a tener muchísimo lag y muchos tirones. Pero entonces una vez que hayamos hecho eso, vamos a utilizar el Yuzu Super Smash Bros. Ultimate Ultimazer. Vamos a ir a la parte aquí de Release y vamos a descargar la última versión, la que dice 13.0.3 Support, que es la última update del juego. Vamos a dar en la opción que dice .zip y una vez descargado nos va a quedar un archivito como este. Ahora damos clic derecho y le vamos a dar esta vez en extraer para que se nos quede una carpeta. Y en esta carpeta vamos a tener nuestro programa. Lo abrimos, le damos más información y ejecutar de 2 formas, no preocuparse, es 100% seguro, lo utiliza la gente para el competitivo. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dar aquí arriba, que miren que me aparece mi nombre y es porque detecta el usuario que tenemos y aquí me está detectando la carpeta del Citron. Lo que tienen que hacer es seleccionar aquí y buscar donde tengan su Citron. Recuerden la versión 0.4. Entonces seleccionamos la 0.4 y seleccionamos la carpeta que dice user o usuario. Le damos a seleccionar y ahí lo detecta. Y aquí va a detectar el perfil que tenemos y le damos a return. Ahora
aquí viene la magia. Vamos a desactivar esto de aquí y vamos a desactivar esto de acá. Que bueno, si ustedes quieren dejan esto activado, que es simplemente un archivo de guardado donde van a tener ya todo desbloqueado, los personajes y demás. Y si ustedes alguna vez ya habían usado esta aplicación, le van a dar aquí en las opciones avanzadas y van a marcar estas dos opciones. Si es la primera vez, lo dejan desmarcado, simplemente nos fijamos que estas dos cositas de aquí estén marcadas y le damos a optimizar. Como ven, se nos pone esto aquí en verdecito y ahora vamos a volver a nuestro Citron, damos clic derecho, le damos a propiedades y como ven aquí ya tenemos un mod que dice SDMC. Damos a OK y vamos a abrir nuestro juego. Pero aquí viene una cosa súper importante. Cuando vayan a abrir su juego, no deben estar conectados a ninguna sala del online. Miren que a mí me parece por acá los computadores apagados, no estoy conectado a ninguna sala, así que solo nos vamos a conectar cuando ya entremos al juego. Una vez con el juego abierto, nos vamos a ir al modo local, que es el modo para jugar online en el emulador. Y bueno, aquí me ha avisado un error porque no estoy conectado a ninguna sala. Me voy a conectar a una sala cualquiera, pero miren que hay salas dedicadas al Smash. Recuerden que cualquiera sirve, pero bueno, en las salas que están dedicadas al Smash, ahí va a haber más gente jugando al Smash Bros. Ahora sí, me voy al modo local, voy a crear una sala yo. Y como ven, aquí al ladito mío nos aparece una cosita que dice buffer y los FPS. Aquí es donde empieza la magia. Y es que el Smash Bros. Tiene por defecto, por alguna razón, un retardo de 6 frames. Cada vez presionamos los botones del control, el personaje demora 6 frames en ejecutar la acción. Y eso con el lag de los online se multiplica. Entonces, lo que vamos a hacer es que presionando los botones del D-pad del mando, es decir, la cruceta, vamos a cambiar esto. Y miren que ahí le estoy dando a la derecha y a la izquierda y va cambiando entre 4F, 5F, que son los frames que el mod va a compensar. Y lo vamos a bajar a donde dice auto, que es debajo de 0. Eso porque no sabemos la configuración ni el lag que vamos a tener en la sala online. Y segundo, esto aquí que dice 60 FPS, si damos el D-pad para arriba se va a cambiar a 120, 180, 240, pero eso solo lo recomiendo cuando estén jugando con amigos y que los dos pongan los mismos FPS y que el PC llegue a esos FPS. Si ustedes saben que tienen un PC patata o están jugando con randoms y no saben si tienen el modo o no, lo que van a hacer es o dejarlo a 60 FPS y si ven que va muy mal, vamos a presionar el botón X del mando y cuando lo presionemos miren que dice 60 FPS más. Eso lo que va a hacer es que el juego vaya a 60 FPS, pero se sienta como si estuviéramos jugando a 120 FPS. El juego va a ir a 60, pero con las ventajas del quitar el lag de los 120. Y aquí van ciertas aclaraciones. Si ustedes usan este mod con gente que no lo tienen, recuerden dejarlo en auto como les mostré e intenten jugar a 60 FPS normal para que vaya bien. Si aún así no le va bien, les va a tocar desactivar el mod. La forma óptima de usar el mod es jugando con gente que tiene el mod y poniendo los dos la misma configuración. Si no, les va a dar más problemas. Ahora, si quieren encontrar gente para jugar, como estoy encontrando yo ahora aquí mismo, los domingos que estamos en directo jugamos juntos. De hecho, este domingo 6 de abril tenemos torneo y todos pueden participar siempre y cuando lleven este mod. Y segundo, tenemos un Discord que lo vas a tener en la descripción, donde siempre hay gente para jugar y tenemos una sala dedicada a ello. Ahora, si quieres jugar con amigos, te dejo aquí la guía del online para que aprendas cómo creas partidas con ellos y unirse a salas públicas. Te dejo por acá la guía del Smash por si lo que quieres es mejorarle los FPS para jugar en modo local, ya sea tú solo o con amigos, ya que esto solo funciona para el online. Suscríbete que como ves siempre subo mucho contenido de emuladores, recuerda el sorteo, los quiero mucho, bye.